Entonces, aquí hablaremos de por qué hacer un masterclass, ¿cierto? Cuáles son nuestros motivos detrás de hacerlo. Aquí les estamos presentando, les estamos mostrando la presentación y empezaremos porque en nuestro camino nos hemos dado cuenta en hacer este proceso, en hacer este proceso de desarrollo inmobiliario, nos damos cuenta que es difícil, que es un tema complejo de hacer y lo que buscamos entonces es que al hacerlo nos dimos cuenta de que es bastante difícil y tiene muchos detalles, entonces esa es una de las razones. Lo otro es que es un sueño, es como un sueño lúcido, uno poder diseñar los espacios que se sueña desde el principio estar, es como estar soñando, es como crear su propia realidad. Lo tercero es que nos dimos cuenta de que el desarrollo es altamente rentable, la inversión en propiedades Airbnb y hoteleras son altamente rentables, que a pesar de su dificultad es un tema altamente rentable, y que nos dimos cuenta de que las personas no saben cómo hacer las inversiones, los tumban mucho, las personas, hay mucho desconocimiento y muy poco flujo de información, entonces todo eso nos trae a que queremos hacer los masterclass para poder cortar por todo ese ruido y poder hacer una labor mucho más exitosa a la hora de ser desarrolladores inmobiliarios. Vamos al siguiente slide. Este proceso de la inversión en temas de desarrollo y de renta es muy antojador por varias razones. La primera es que genera ingresos, ¿cierto? Y todos buscamos tener mayores ingresos para poder suplir mayores necesidades. Lo segundo es que genera valorización, entonces cuando yo tengo un activo, digamos que yo tengo esta planta y yo invertí en esta planta, pues lo que sucede es que esa planta no solamente me va a dar frutos, sino que esa planta va a seguir creciendo y esa planta se va a replicar, es como una célula. Entonces cuando yo tengo dos células, pues de pronto no tengo un sistema, pero a medida que voy generando más células se va generando un sistema más grande y ahí viene el crecimiento exponencial. El tercer componente que nos da es un tema de estilo de vida. Nuestras inversiones nos permiten cumplir el estilo de vida que queremos, de viajar, de hacernos cuidados estéticos y médicos, de hacernos cirugías, de hacernos temas de tratamientos, de comer rico. Las inversiones nos proveen a nosotros la capacidad de fondear ese estilo de vida. Y lo último que nos otorga es el poder. Tenemos un espacio, tenemos unos activos a donde vamos y disfrutamos. Entonces, eso no solamente es un tema financiero, es un tema que se permea por todo el estilo de vida y lo que logramos hacer nosotros es poder tener un espacio de inversión donde esa inversión nos paga el estilo de vida. Vamos al próximo slide. Aquí veremos los siguientes masterclass. Esto va en 3 etapas en las que vamos yendo de lo micro a lo macro. Empezaremos como el apartamento, como universo, nos meteremos directamente a la propiedad perfecta de inversión. Luego en el masterclass número 2 tendremos un invitado muy especial que se llama Felipe Mesa, un gran amigo, y es el CEO y fundador de la empresa M+ Group, un arquitecto poderoso de la ciudad de Medellín con los proyectos más innovadores de la ciudad. Y en el masterclass número 3 hablaremos ya del tema legal, cómo este tema lo volvemos más palpable, cómo entender qué es legal y qué no es legal, qué se requiere para poder hacer este tipo de proyectos y este tipo de inversiones, y darles a ustedes toda la claridad de cómo es el proceso y volverlo predecible de 0 a 100 para que ustedes también lo puedan hacer. Siguiente slide. Bueno, ahora sí, para entrar en materia vamos a hablar de las propiedades como universos. Entonces, en realidad nosotros, pues hablando, consideramos que de verdad cada propiedad es un universo, porque todo va desde lo más simple hasta lo más complejo, que es escoger el diseño de interior, escoger las personas que van a estar, pues el público objetivo de la propiedad, etcétera. Entonces, por eso consideramos que esto es un universo completamente. Tomás incluso lo asociaba con que este es el nuevo metaverso, porque pues en realidad es algo complejo, pero sumamente bueno para nosotros que estamos en este mundo. Aquí lo que queremos hablar, ya yendo al siguiente slide, es la propiedad como el metaverso real. Hoy escuchamos muchísimo que el metaverso, que compremos tierra en el metaverso, que invirtamos en el metaverso. Y sí, el metaverso tiene sus oportunidades, pero qué más oportunidades que el universo real en el que vivimos, en el que nosotros podemos diseñar ese universo en el que nosotros nos desenvolvemos, en donde vivimos, en donde estamos constantemente teniendo experiencias, en donde sentimos frío, calor, donde vivimos. Realmente la propiedad raíz es el metaverso que importa, sin desmeritar el metaverso virtual, pero realmente donde vivimos ahí es donde podemos diseñarlo
y debemos meterle todo el empeño. Quien entienda ese concepto de que el metaverso o de que uno puede diseñar su propio universo, puede no solamente controlar esos factores y características, sino dominar y generar su propio universo. Ok, entonces ya para entrar en materia, vamos a hablar de las características. Por favor, pasa el siguiente slide, de las características que deben haber, pues que tiene que tener una propiedad para inversión. Entonces, primero hay que tener en cuenta el tamaño. Entonces, con el tamaño nos referimos al número de habitaciones que cada propiedad debe tener, pues acorde también al público objetivo que tú quieres tener. Segundo, el amoblamiento, que va todo lo relacionado con el diseño de interior, que es sumamente importante. Después, las habitaciones deben tener unos toques secretos, de los que les vamos a hablar más adelante, para ser completamente acogedoras para las personas que se van a hospedar. Y por último, ciertos detalles que agregan valor a la propiedad, no solamente en las habitaciones, sino también en la sala, en la cocina, etcétera, para hacer de la estadía de cada huésped algo increíble y obviamente hacer que quieran volver. Entonces, lo primero es, pasa por favor de slide, es la pregunta de si realmente el tamaño de la propiedad importa. Pasa al siguiente slide, por favor. Entonces, el tamaño importa. Para esto hay que tener en cuenta el número de habitaciones. ¿Por qué decimos el número de habitaciones? Porque acorde al número de habitaciones es el público objetivo que va a tener tu propiedad. Entonces, si tu propiedad solamente tiene una habitación, vas a hospedar a personas individuales, vas a hospedar a 2 amigos o a una pareja. Una propiedad con una habitación está entre los 14 y los 70 metros cuadrados. Después vamos a las propiedades que tienen 2 habitaciones. En las propiedades con 2 habitaciones puedes hospedar individuales, 4 amigos o familias, y es una propiedad que va más o menos entre los 70 y los 150 metros cuadrados. Vamos a las propiedades con 3 habitaciones. Estas propiedades ya se vuelve un poquito más complejo porque hospeda grupos medianos de amigos, grupos medianos de fiestas y grupos medianos de familias. Este tipo de propiedades va más o menos en el rango de los 120 a los 250 metros cuadrados. Después, propiedades con 4 habitaciones, ahí se vuelve mucho más compleja la cosa, porque ya hospedan a grupos de amigos grandes, a grupos de fiesta grandes y a grupos de familia grandes. Estas propiedades oscilan más o menos entre los 250 y los 400 metros cuadrados. Y por último, propiedades con 5 habitaciones o más, que hospedan ya grupos de amigos XL, fiestas XL y familias XL. Entonces estas van entre los 400 y los 600 metros cuadrados. ¿Por qué es importante escoger muy bien el tipo de propiedad y el público objetivo? Porque referente al número de habitaciones que tenga tu propiedad también van a ser tus ingresos. Entonces ya pues Tomás va a proseguir con el siguiente slide. Por favor, pasamos. Listo. Hablemos de ingresos entonces. Aquí lo que queremos mirar es cómo influencian estos factores que conocemos y esa trayectoria que tenemos nosotros para qué implementar ese tipo de cosas. Aquí los ingresos mensuales los vamos a comparar con el número de habitaciones. Cuando nosotros comparamos el tema de metros cuadrados, cuántas personas caben en ese espacio, por lo que vamos a determinar es un precio por noche dividido la cantidad de personas que se quieren en el apartamento. Entonces, si tenemos un apartamento de una habitación, lo que podemos esperar es un rango de $500 a $4.500 por mes. Hablamos en dólares, ¿por qué? Porque aquí el foco es tener huéspedes internacionales. Y el huésped internacional tiene el pensamiento en dólares, porque cuando van a San Juan se los cobran en dólares, cuando van a San Juan se lo cobran en dólares, cuando van a Europa no se lo cobran en dólares. Pero lo que queremos meter aquí es el tema psicológico de cómo esa persona percibe los costos por noche. Y cuando hablamos de costos por noche, también cómo percibe su experiencia por noche. En apartamentos de 2 habitaciones tenemos ingresos de $900 a $12.000 el mes, ¿sí? Esos son rangos muy amplios, pero aquí estamos hablando de un espectro de propiedades. Apartamentos de 3 habitaciones pueden tener ingresos de $1.200 a $15.000 el mes. Apartamentos de 4 entre $2.000 y $25.000 el mes, y ya propiedades de 5 o más pueden tener ingresos de $3.000 a $40.000 el mes. Entonces, ¿qué buscamos acá? Poder ofrecer una experiencia completa al huésped. Sigamos con el siguiente slide, que es amoblamiento y diseño. Aquí decimos, el amoblamiento y el diseño son los órganos que le dan vida y las sensaciones a la propiedad. Escógelos cuidadosamente.
Lo que les mostramos acá son 3 fotos, 3 imágenes de 3 espacios muy distintos. Y nosotros lo que queremos en este espacio del Masterclass no es sesgarlos o ceñirlos a que ustedes sigan nuestras recomendaciones de diseño o nuestros diseños propuestos. Lo que queremos hacer con estos slides es mostrarles la experiencia tan distinta y tan disímil que se puede tener en una propiedad o en la otra. ¿Qué piensas tú? Completamente, o sea, nos ha tocado muchas veces ver apartamentos que cambiándole completamente el interiorismo, de verdad cambia completamente la experiencia del huésped. Es muy diferente tú llegar a un apartamento donde la sala es acogedora, la cocina es amplia, es una cocina abierta, es una cocina que te ofrece pues todo lo que tú necesitas, a si tú llegas a un lugar donde en realidad las puertas están malas, están viejas, no huele rico. Entonces en realidad el interiorismo y el look del apartamento, o sea, puede ser un espacio muy chiquito, puede tener 50 metros cuadrados un apartamento y solamente una habitación, pero de verdad si tiene el interiorismo adecuado y correcto, va a llamar la atención de los huéspedes y obviamente va a querer y va a hacer que los huéspedes se quieran quedar en este lugar. Perfecto. Sigamos entonces al siguiente slide. Vamos a hablar de las habitaciones. Aquí lo que estamos haciendo es tomando esa propiedad perfecta y subdividiéndola en sus distintos espacios, porque cada espacio es un universo dentro de otros universos, y por eso el concepto fundamental o transversal del Masterclass de hoy es el universo, porque pues tenemos un universo dentro de otros universos en los que cada persona vive experiencias distintas en cada espacio. En esta habitación ven también varios diseños, distintos diseños. Puede que las personas no estén de acuerdo en que un diseño es mejor u otro, mejor es un tema muy subjetivo, pero lo que buscamos acá es agarrar la atención, y agarrar la atención es desde el primer momento que la persona ve ese espacio en Airbnb, que ve ese espacio en Booking.com, pues en lo que se van a fijar, en lo que se fija la gran mayoría de las personas son, bueno, ¿y cómo es la calidad de las camas? ¿Qué tan acogedores son esas camas? ¿Qué tan llamativas son esas camas? ¿Qué tan llamativos son nuestros espacios? Porque cada uno de esos elementos, la sala, la cocina, el apartamento en general, pues van a salir unas fotos y esas fotos deben agarrarte, deben darte una experiencia. Cada una de esas fotos y esos espacios que ustedes ven ahí otorga una experiencia distinta. Lo que buscamos es cómo otorgamos la mejor experiencia posible. Total, y yo digo, hay que hacer mucho énfasis en la habitación. La habitación de verdad, como Tomás les decía, es lo más importante. O sea, cuando ustedes están pensando en comprar una casa, para ustedes incluso lo que más piensan es en su habitación, porque es el lugar donde ustedes llegan a descansar. Entonces, darle de verdad la importancia, que la habitación tenga en serio todo el centro de atención cuando ustedes estén pensando en comprar una propiedad para rentarla como Airbnb, porque de verdad las personas están buscando un lugar donde puedan descansar y donde puedan estar completamente tranquilos. Entonces acá ya vamos entrando al tema de la anatomía. Puedes pasar por favor la diapositiva. La anatomía de una cama perfecta. ¿Qué debe tener una cama perfecta? Todos siempre que llegamos a un hotel, nos vamos de viaje, etcétera, lo primero que hacemos es llegar a la habitación y tirarnos en la cama a descansar, a mirar a ver si es una cama cómoda. Es muy importante. Tuve una experiencia hace poco en un viaje a Punta Cana y fuimos a un hotel y la cama solamente tenía 2 almohadas. Pues es muy bueno llegar a un lugar y encontrar una cama con muchas almohadas, con una sábana cómoda, una sábana que huele rico, también con unas cobijas, o sea, que hayan cobijas de más, porque a veces a uno le da frío por el aire acondicionado, etcétera. Entonces, de verdad, darle la suficiente importancia a la cama. Perfecto. Esa cama, entonces, los elementos que vemos en esa cama son los elementos que nos garantizan que la persona que vaya a llegar esté cómoda y no se queje, porque realmente una de las partes fundamentales de este proceso es el descanso profundo de los huéspedes. ¿Qué debe tener una cama promedio y cuál es la cama ideal para poder alquilar? Idealmente que el tamaño sea 2x2. ¿Por qué 2x2? En Colombia estamos acostumbrados a las camas dobles, máximo las camas queen que miden unos 60 por 1,90. Pero si queremos recibir huéspedes internacionales, tenemos que saber que las tallas internacionales son mucho más grandes. En Europa las personas son muy grandes, en Estados Unidos las personas son muy grandes, entonces debemos buscar la forma de tener una cama 2x2. Ahí vemos entonces un respaldar, el respaldar le da ese look y ese porte a esa cama, ese diseño adicional que no es solamente una cama pegada contra una pared. Tenemos mínimo 2 almohadas que decoran, tenemos mínimo 4 almohadas para que la persona se recueste y unos cojines decorativos. Si hacemos un poquito zoom, tenemos un cobre, un duvet y un cobertor de duvet, tenemos unas sábanas ajustables, tenemos un
tema de protector de colchón que es impermeable para poder tener check-in y check-out en cada estancia, ¿sí? Entonces va protector de colchón, va la sábana ajustable, va la sábana plana, tenemos luego la cobija, luego el cover duvet y ya encima tenemos una manta que es decorativa. Esta es opcional, pero que queremos que esa cama sea robusta, que sea abullonada, que den ganas de tirarse ahí después de un viaje largo, dejar las maletas y tirarse en la cama. Sí, que se vea completamente acogedora, o sea, tengan en serio una cama donde a ustedes les gustaría quedarse, creen un lugar y un espacio donde a ustedes les gustaría descansar, esto es demasiado importante. Listo, vamos a la sala, vamos al slide de la sala. Aquí también les proponemos varios diseños, miren la iluminación y la escogencia de materiales en cada uno de ellos. Estas son salas acogedoras, son salas que llaman la atención, tomarse un vinito, compartir un espacio con amigos. De nuevo, experiencia, cómo me siento yo en un espacio que tiene luces blancas o que tiene luces cálidas y realmente depende de los detalles aquí enamoran y los detalles aquí son los que cuentan. Vamos al siguiente slide, el tema del diseño de la sala, ¿sí? ¿Cómo es el diseño de la sala entonces y esos espacios que nos otorgan calidez, que nos otorgan o frialdad? Traemos aquí la referencia entonces es de cómo esos espacios influencian nuestra experiencia de huésped. O sea, yo digo que también es importante que ustedes sepan que no hay una fórmula perfecta o que nosotros no vamos a llegar a decirles a ustedes tienen que poner la sala de esta manera, no, porque es algo que claramente va con el gusto de cada persona, pero sí mostrarles que, pues como están viendo acá en las imágenes, cada una de las salas da como un ambiente diferente. Entonces, la primera sala da un ambiente más cálido, la segunda un ambiente más frío, la última también un ambiente más cálido. Entonces hay que escoger los detalles ideales y pensando siempre qué quieren transmitir ustedes por medio de estos detalles al huésped. Entonces quieren transmitir que va a ser una noche para pasar con la pareja, una noche romántica, entonces poder poner una fogata, o quieren transmitir mejor una noche más con más luces, entonces ponerle más luces a la sala, que sea más iluminada, etcétera. ¿Qué quieren transmitir ustedes al huésped que se va a quedar? ¿Cómo lo quieren hacer sentir? Háganse siempre esa pregunta. Listo, vamos a pasar aquí el slide de la cocina, ¿sí? El slide de la cocina entonces nos propone unas cocinas modernas, unas cocinas abiertas. El concepto que nosotros buscamos en los apartamentos o en las propiedades es que puedan tener la cocina con la sala, con una terraza o un balcón integrados. Aquí nos permite entonces tener a las personas que cocinan integradas a la reunión. Generalmente tenemos las cocinas por allá lejanas y logramos aislar a esas personas. Pues qué rico tener la preparación de la comida aquí, contratar un chef y tener amigos alrededor de la comida y tener un evento alrededor de la comida, que eso es muy grato. Entonces es por esto importante, pues les sugerimos que sea una cocina abierta, porque de verdad, como Tomás les está explicando, permite como integrar diferentes espacios de la casa o del apartamento para así poder hacer el espacio muchísimo más acogedor. Perfecto. Pasamos entonces ya al tema del inventario esencial que requiere un apartamento. ¿Cómo lo dotamos entonces para recibir a los huéspedes? Empecemos por el número de toallas. ¿Cuántas toallas y qué toallas se deben dejar? Estamos entrando en detalle para que tomen muy buena nota el día que vayan a amoblar un apartamento o el día que ustedes vayan a tener una propiedad de renta o busquen temas de inversión, que estén pendientes que tengan estos elementos. Primero, 2 toallas grandes de cuerpo. Esto es por huésped. Si tenemos 4 huéspedes, debemos multiplicar esto por 4. Segundo, 2 toallas pequeñas de cara por huésped. Tercero, 2 toallas para piso, para cuando uno sale del baño pueda secarse en el piso, y una bata. La bata es opcional, pero lo que hablamos nosotros es que pues nos encanta tener la bata, es un lujo, se siente como si uno fuera el rey saliendo de ese baño. Entonces la bata es opcional, pero agrega un toque perfecto. Súper diferenciador, de verdad yo creo que muy poquitos incluyen la bata en estos artículos esenciales, y en serio es un toque súper diferenciador y que hace sentir a la persona pues muy, muy especial, por así decirlo. También es importante hablar de las sábanas por huésped, entonces 2 sábanas ajustables, 2 sábanas planas, 2 cobijas, muy importante las cobijas, como les decía, y más si es un lugar con aire acondicionado, no todo el mundo sufre de calor o sufre de frío, o sea, todos tenemos temperaturas corporales muy diferentes, entonces puede que a una persona con aire acondicionado le dé exagerado frío y con una cobija que sea la que esté en la cama no sea suficiente, por ende es mejor tener cobijas de sobra.
y un duvet más un cover. Perfecto. Y ya entrando al tema del comedor y el resto pues del apartamento, lo que buscamos es ya la cocina, 12 platos grandes, 12 platos de sopa, set completo de cubiertos y 9 vasos y 9 copas. No hay nada peor que llegar a un apartamento que tenga una sola copa, que tenga vasos distintos, de distintos tamaños. Aquí en esencia la experiencia de huésped se puede traducir en que hay una parte del frente y una parte de atrás. La parte del frente es la que ve el huésped, la parte de atrás es la parte de la operación, el property manager quien se encarga de operar la propiedad. Y este debe estandarizar todos sus sistemas, estandarizar todos los vasos, estandarizar todas las sábanas, porque esa homogeneidad en la propiedad da la sensación y provee la tranquilidad de que hay alguien serio detrás de la operación. La limpieza, la impecabilidad y esa homogeneidad de los elementos hace que sea una estancia profesional. Vamos al siguiente slide y vamos a hablar entonces de los detalles que agregan valor. Aquí ya hablamos de lo básico que debe tener una propiedad. Eso es lo mínimo que debe tener a la hora de entrar y tener un inventario. Vamos a hablar entonces de esos detalles que enamoran. Bueno, el aire acondicionado. El aire acondicionado en realidad hace la diferencia, o sea, completamente. Porque no es lo mismo llegar a un lugar, abrir la puerta de un lugar y encontrarse con un calor impresionante, abrirlo y que esté en la temperatura perfecta. No solamente tiene que ser aire acondicionado, claramente si estamos en un lugar muy frío, tenemos que tener un calentador. Pero recibir al huésped con la temperatura ideal hace muchísimo la diferencia porque de verdad lo hace sentir acogido o en un lugar donde puede estar tranquilo y seguro. Otra cosa muy importante sería tener pues como la lavadora y la secadora. Esto es un plus, obviamente no es algo que tengan que tener, pero de verdad aporta muchísimo valor porque permite a los huéspedes, normalmente cuando alguien se queda en un Airbnb, claramente es muy diferente a quedarse en un hotel. Entonces cuando te quedas en un Airbnb con cocina, etcétera, estás buscando también pues, ser responsable de las cosas que vas a consumir, de las cosas que vas a lavar, etcétera. Entonces dotar el apartamento con una lavadora y una secadora hace muchísimo más tranquila y más amable la estadía para el huésped que se esté quedando. También un estudio, ahí vemos un espacio para un estudio, porque hoy vemos una cosa que se llama el bleisure. Es un término en inglés que es business y que es leisure, y que en efecto mezcla los dos componentes de viaje que vemos generalmente, que es vacaciones y también es negocios. El estudio lo que permite entonces es poder hospedar personas que tienen que estar pendientes de su negocio, que tienen negocios digitales, que son nómadas y se mueven por todo el mundo. Pero el espacio del estudio es importante porque también hay espacios para hacer un trabajito, responder correos o simplemente tener un espacio para estudio, para leer que sea cómodo. Y también es muy importante acá recalcar que la mayoría de los huéspedes son extranjeros y por lo mismo si están acá, muchos trabajan en teletrabajo, entonces necesitan un espacio para poder trabajar tranquilo que sea completamente diferente a la habitación donde se están quedando. Entonces de verdad esto aporta un plus muy grande a la hora de recibir huéspedes y más que todos son extranjeros y viajan, pero pues también trabajan. Yendo al siguiente slide, tenemos entonces varios elementos. Uno de los elementos que están acá, que es el de la izquierda, que es ese frasquito. Nosotros buscamos entrarle a ese huésped, a esa persona, a través de todos los sentidos y a través de un sentido muy importante que es el olfato. Entonces, ya hablamos de que tener el aire acondicionado prendido cuando entra la persona pues me da una sensación térmica, pero entrar al apartamento y sentir un olor agradable me conecta con el espacio inmediatamente. Es un espacio agradable, si huele limpio, si huele fresco, me quiero quedar ahí. Entonces agrega valor, son detalles muy mínimos, un ambientador no vale nada, pero solo con tener el aire acondicionado prendido, tener el ambientador puesto, asegura que ese huésped entra a un lugar muy cálido. Y de verdad marca muchísimo la diferencia. En estos días fuimos a mostrar un apartamento para la venta y en ese momento pues es un apartamento de Airbnb y en ese momento estaba la señora pues que ayuda con el aseo del lugar limpiando y echó un detergente en el piso y empezó a trapear. Entonces olía a limpio cuando entramos a ver el apartamento. El cliente con el que yo iba inmediatamente dijo, quiero comprarlo. O sea, quiero comprarlo, de verdad, esto marca muchísimo la diferencia porque ambienta muy diferente el lugar, que huela limpio, da tranquilidad, da seguridad. Entonces, de verdad, es un detalle que deben tener en cuenta. También vemos el tema del jacuzzi. Un jacuzzi puede ser extravagante o puede no ser extravagante, puede que haya un público al que le guste el jacuzzi o no, pero es innegable que si estamos viendo unas fotos de una propiedad
y tiene un jacuzzi bien puesto, bien bonito, bien agradable, es mucho más probable, primero, que se rente esa propiedad, y segundo, es mucho más probable que el precio por noche sea más alto. Aquí debemos poner un pequeño comentario, y es que tener un jacuzzi incrementa drásticamente los servicios, o sea, los costos de servicios al mes. Típicamente tener un jacuzzi más un aire acondicionado puede estar costando alrededor de $1.000.000. Sin embargo, eso es un incremento marginal de los costos por un incremento muy drástico en los ingresos. Si tenemos estos elementos, puede que se nos suban los costos, pero se duplican o se triplican los ingresos. Entonces, un super plus son los factores de tener agua o jacuzzi dentro de los espacios de estadías. Bueno, y por último, una fogata en la sala. Esto, como les estaba diciendo, de verdad hace que tenga un ambiente más acogedor. Es importante, pues, si uno quiere tener, por ejemplo, una cena romántica o si van parejas a hospedarse al lugar. Entonces, por eso les decimos que piensen mucho en su público objetivo, a quién le quieren vender, por así decirlo, la propiedad, a quién quieren ustedes que se hospede en su lugar. Y así ya tener pues, en todos los detalles en cuenta del interiorismo que deben tener a la hora de amoblarlo. Listo, aquí vamos a pasar al siguiente slide. Este es un ejercicio que queremos hacer y es demostrarles ya con números reales, bueno, toda esa carreta que les acabamos de decir, cómo se solidifica, cómo se palpa ya en números, porque de nada sirve pues hacer las inversiones y tener esos elementos si eso no impacta en nada el bolsillo y si no impacta en nada en la experiencia. Entonces, aquí tenemos dos escenarios, un escenario donde tenemos una propiedad, el costo de esa propiedad es igual en ambos escenarios, y el tema entonces es una propiedad que tenemos de 450 millones de pesos. Vamos a analizar que esa propiedad nos vale 450 millones de pesos. Esa propiedad tiene ingresos sin amoblar de 1.932.000. Eso es un promedio que tomamos para una propiedad de 2 habitaciones. Entonces lo que vamos a hacer es compramos esa propiedad, está vieja, no ha sido remodelada, y lo que vamos a hacer es ponerla en renta tradicional, en el mercado de renta tradicional. 1.932.000 por mes. Aquí tenemos unos ingresos entonces mensuales sin amoblar de 1.932.000. Unos costos mensuales de 579.000 pesos. Esos costos hablamos que son administración, hablamos que son EPM, que son predial, que son internet y UNE. Y esos costos entonces son los que son necesarios para poder tener esos ingresos. Hay unos costos dentro de las propiedades que son los costos fijos, que se generan así haya huésped o no haya huésped, y hay unos costos que son costos variables, que son los que varían a medida que yo tengo más ocupación. Un ejemplo perfecto de un costo variable son los servicios públicos. A medida que yo tengo más reservas, tengo más costos en servicios públicos. Sin embargo, lo que decíamos ahora es que esos costos así se incrementen y los ingresos los compensan. Entonces tenemos unos costos mensuales de 579.000 pesos al mes. Eso nos dan unos ingresos netos anuales. Lo que hacemos es tomar los 1.932.000, le restamos 579.600 y eso nos deja un valor neto. Ese valor neto lo multiplicamos por 12 y ahí consideramos entonces que tenemos ingresos anuales de 16 millones de pesos. Si tomamos esos ingresos netos, ya le restamos los costos y lo dividimos por el valor de la propiedad, que fueron 450 millones de pesos, la inversión inicial, lo que hago es tomar mi inversión neta y mis ingresos netos anuales, lo divido por la inversión neta. Eso me da el retorno neto anual. Ese retorno me habla a mí de qué tan rentable es esa inversión. Nos da un 3.66, que en el espectro de retorno sobre inversión es un retorno muy malo. Es un retorno de CDT, que es mejor poner la plata en el banco y ahorrarse el dolor de cabeza. ¿Listo? Vamos entonces al escenario de una propiedad que ha sido remodelada y ha sido amoblada, y vamos a considerar 3 inversiones que ahorita no consideramos, 2 inversiones que no consideramos ahorita. La inversión del apartamento, que son de nuevo 450 millones, pero vamos a considerar entonces 2 inversiones importantes: amoblar esa propiedad y remodelar esa propiedad, que ahí tiene la imagen al lado, el antes y el después, cómo se ve el antes y cómo se ve el después. A esos 450 millones le vamos a agregar 90 millones de remodelación y de amoblamiento, y vamos a tener entonces una renta mensual, aquí donde quiero que le paren muchas bolas a este punto, porque aquí vemos cómo se incrementan los ingresos después de amoblar y después de remodelar esa propiedad. Se duplican y pasan de 1.932.000
a 7.500.000. Esta cifra, este número sale de Airbnb. Este es un promedio que tienen propiedades de 2 habitaciones y son $2.500 amobladas. Hay propiedades que generan $4.000, $5.000 y ya depende del amoblamiento. Qué tan lujoso es el amoblamiento y dónde está ubicada esa propiedad. Si tomamos entonces el ejemplo de sacar los ingresos netos anuales de esa propiedad, le restamos unos costos mensuales de 1.200.000. Aquí los costos se duplicaron, pasaron de 579 a 1.200.000, pero lo que quiero que vean es que a pesar de que se incrementan, se duplicaron los costos. Cuando se duplican los costos, pues el ingreso casi que se multiplica por 6 o por 7, ¿sí? Entonces, tomando ese mismo escenario, vamos a restarle los costos de 1.200.000 a esos 7.500 de ingresos y vamos a multiplicarlo por 12. Nos da entonces que esa sola propiedad, gracias a la remodelación y gracias al amoblamiento, pasamos de tener 16 millones anuales a tener 75 millones de pesos anuales. Y si tomamos ese retorno sobre inversión, que es dividir la inversión neta, los retornos netos, por la inversión, aquí consideramos que la inversión no es solamente los 450, sino también los 90 millones. Incluso considerando esa reinversión, tenemos un retorno anual del 14%, que en el espectro de inversiones es perfecto y no hemos considerado que esa propiedad se valorizó. Entonces, ¿por qué es importante y cómo concluimos el masterclass de hoy para entrar en un espacio de preguntas y respuestas? ¿Para qué hacer esto? No solamente se duplican los ingresos, no solamente se triplica o se cuadruplica la rentabilidad, sino que si tú eres el dueño de ese apartamento y te quieres ir a quedar allá, no te vas a quedar en un espacio vacío, sino que vas a tener un espacio cálido, cómodo, donde tú vas a querer estar. Por eso hacemos lo que hacemos, por eso lo que hacemos da valor, porque da valor a nivel de estilo de vida y a valor monetario. Sofi. Sí, completamente de acuerdo. O sea, en realidad, pues yo una vez lo discutía con Tomás, pues de verdad es boba tener un apartamento sin amoblar, en serio. O sea, invertir un poquito más en el amoblamiento y de pronto en ciertas remodelaciones para hacerlo un poquito más moderno, pero de verdad yo considero que lo más importante no es ni siquiera las remodelaciones. O sea, ustedes con un buen amoblamiento y un buen diseño de interiores pueden lograr mucho. Entonces, de verdad, las personas que tienen la oportunidad y que tienen propiedades, pues métanle un poquito al amoblamiento y en serio van a ver increíbles resultados. Correcto. Listo, aquí pasamos al último slide, los contactos de nosotros. Queremos darle las gracias por ser parte de este espacio, nos disculpamos de todo corazón y por tener esos problemas técnicos. Queríamos realmente poder tener los comentarios, entonces aquí fluyendo de último minuto nos tocó hacer unos cambios y bueno, aquí siempre pasan cosas técnicas. Gracias a nuestro equipo técnico que hace todo lo posible porque esto sea lo más profesional y lo más impecable posible. Salen cositas a veces que tuvimos que arreglar, pero bueno, siempre hay espacio para mejoría. Queremos abrirnos entonces a 20 minuticos de preguntas y respuestas. Nuestro equipo entonces va a ir recopilando las preguntas que hacen ustedes. Pueden soltarnos las preguntas en este momento y nos las mandan entonces aquí al celular, las vamos a ir leyendo y las vamos a ir respondiendo. Gracias por este espacio, gracias por darnos su tiempo y su atención y nos disculpamos por ese cambio de última hora que no lo esperábamos. Bueno, yo les puedo ir leyendo acá las preguntas. Martín pregunta: tengo 2 apartaestudios en Medellín en una casa, ¿se pueden volver Airbnb? ¿Qué documentos debo sacar? Ok, perfecto. Entonces, Martín, debes mirar muy bien el tema de la norma. Cuando hablamos de norma, hemos tenido una norma que viene hace varios años. En Medellín realmente es uno de los lugares más estrictos donde tenemos un cumplimiento más drástico de la norma de Airbnb. Aquí tenemos un tema de uso de suelos y un tema de densidades y de cómo se hace la zonificación de los espacios. Realmente que el que dicta eso es el POT, ¿sí? Se requieren varios permisos para poder tener el tema de Airbnb. El primero es el uso de suelos. Yo debo tener un uso de suelos comercial porque a la hora de yo tener rentas de menos de 29 noches, de menos de 30 noches, se considera rentas por días. Si yo tengo un apartamento en cualquier parte de Medellín, que sea residencial, que sea de vivienda y su reglamento de propiedad horizontal dicta que es de vivienda, yo solamente podría ir rentar noches, 30 noches. Si yo rento 29 noches ya entro en otro espectro, entonces debo tener el cumplimiento de estar dentro del POT como una zona comercial para poder alquilar por días. Debo tener el permiso del RNT, del Registro Nacional de Turismo, que es un cumplimiento ya obligatorio, que incluso lo exige el mismo Airbnb.
y debo tener todo el tema de la norma turística sostenible. La norma turística sostenible es que es como yo, al alquilar mi propiedad, debo cumplir con unos requisitos de bomberos, requisitos de policía, requisitos de salubridad, ser visitado por varias entidades, y es un símil o es un parecido a montar un restaurante, que es un tema comercial. Se deben tener unos avales y unos aprobados de las entidades regulatorias para poder hacer el tema de Airbnb. Pero una vez cumplido con todos esos checklists, ya se puede hacer la renta, y sí debe ser un operador certificado el que haga la operación de esos apartamentos. Acá es muy importante tener en cuenta el tema de las mixturas, pues del lote donde estaba ubicado el edificio, por así decirlo. Recordemos que baja mixtura es netamente residencial, solamente se pueden hacer edificios residenciales, por lo tanto, pues si ustedes tienen un apartamento en un edificio residencial, lo pueden rentar mínimo por 30 días. Mediana mixtura son los edificios que tienen parte residencial y de pronto en el primer piso un espacio comercial. El caso del Universal, que es un edificio que hay por San Lucas, tiene pues como apartamentos en los últimos pisos, y en el primer piso hay un café que se llama Pergamino. Y la alta mixtura es específicamente para los hoteles y edificios de Airbnb, donde pueden tener espacios comerciales, tiendas, restaurantes, y pueden hacer renta por días. Entonces es importante que averigües el lugar donde tú estás o donde tienes las propiedades, qué tipo de mixtura tienen. Perfecto, sigamos con otra pregunta. Por acá vemos que Sandra Osa nos dice: tengo un apartamento de 180 metros, de 4 habitaciones, cada una con baño y closet, es un quinto piso, ¿puedo volverlo Airbnb? Aquí ya no estamos hablando de un edificio entero, sino de un apartamento dentro de un complejo. ¿Cómo funciona si yo tengo un apartamento dentro de un edificio? Lo primero que debe mirar es entonces el tema de la norma, si ese edificio permite tener ese alquiler, eso nos lo va a dar el POT, pero ya hay un tema que es de permisos y ya tiene que ver con el reglamento de propiedad horizontal. Sandra, el reglamento de propiedad horizontal es un documento que se lo puedes pedir a tu administrador, el administrador te da ese documento, es un documento que se le entrega a todos los propietarios si lo piden, y es un tema entonces de que el reglamento de propiedad horizontal nos va a dar la norma de qué se puede hacer en ese edificio. El reglamento de propiedad horizontal nos va a mostrar entonces si el uso de ese edificio es residencial, dirá vivienda familiar o multifamiliar, pero si es de renta corta será un reglamento de propiedad horizontal que dicte hotel o que dicte vivienda turística. En caso de no ser esos, no podrás alquilarlo por menos de 30 días en plataformas, pero sí lo podrás alquilar a través de Airbnb mínimo 30 noches. Cambiemos un poco el concepto de las propiedades Airbnb, porque realmente yo puedo montar cualquier propiedad de Airbnb. Si yo tengo una casa bote, la puedo montar a Airbnb. Si yo tengo una finca, la puedo montar a Airbnb. Si tengo una casa en el árbol, la puedo montar a Airbnb. Lo que me restringe entonces la norma no es montarlo en la plataforma, sino el número de noches que yo lo alquilo en un mes. ¿Sí? Exactamente. Carlos Eduardo nos pregunta, Carlos, un saludo muy especial para ti. ¿Diseño de interiores debería ser en función del público objetivo? Claro que sí. Como les estábamos contando, tienes que pensar y también tener en cuenta cuántas habitaciones tiene, el lugar que piensas rentar por Airbnb, etcétera. Porque acorde a esto, como les estábamos contando, si es una habitación, entonces normalmente se van a hospedar o una pareja, o una persona únicamente, o dos amigos, etcétera. Si vas a comprar una propiedad más grande, con más habitaciones, tienes que tener en cuenta un amoblamiento y un diseño de interior para grupos más grandes, una familia, un grupo de amigos, etc. Entonces, en realidad, siempre mirando la propiedad, piensen en el público que ustedes pueden atraer a esta propiedad por el número de habitaciones, etc. Y de esta manera amoblan la propiedad. Listo. Vamos aquí a responder otra pregunta, que es, nos pregunta John Rivera. Hola desde Miami. Hola John. ¿Qué piensas de Airbnb en Río Negro? ¿Se ve más rentabilidad en Medellín? Bueno, John, aquí nos hicieron una pregunta sobre el público objetivo. Realmente cuando pensamos en propiedades de renta debemos pensar no solamente en la ubicación, sino quién nos va a alquilar ese espacio. El tema de Río Negro, hoy en Oriente, se está moviendo muchísimo, se está valorizando drásticamente, gracias a que ya hay muchísima más conectividad. El túnel, sobre todo, abrió muchísimo las oportunidades en Río Negro. Lo que tenemos en Río Negro es un tema más de migración de la ciudad, de un tema urbano a que las personas quieren un tema rural, quieren salir de las ciudades, pero para el tema de vivienda. Entonces el tema de Airbnb funciona mucho mejor cuando son rentas a corta estancia, y realmente Río Negro recibe menos
reservas a corta estancia, a menos de que hablemos de unos glamping o que hablemos de temas vacacionales. Entonces, definitivamente es más rentable Medellín, tiene un mercado muy amplio, tiene muchos eventos. En este momento estamos en la Feria de las Flores y estamos en ocupaciones del 85-90%. Realmente eso no pasa en Río Negro. Sí existe un tema de oportunidad en Río Negro para vuelos internacionales y personas que se quedan alrededor. Sin embargo, si preguntamos entre Medellín o Río Negro, realmente Medellín es mucho más rentable. Buenas noches, ¿es posible ofrecer apartamentos en San Antonio de Prado? ¿Te refieres a tener Airbnb en San Antonio de Prado? Otra persona nos estaba preguntando que si en Robledo. Pues en realidad aquí hablando de la ubicación, siempre nosotros decimos que es importante tener una ubicación estratégica a la hora de tener un Airbnb, entonces que sea un lugar donde cerquita hayan restaurantes, haya de pronto un mall, zonas de interés común para los extranjeros, etcétera, o sea, zonas donde ellos puedan caminar, puedan salir, tomarse unos tragos, hayan bares, vida nocturna, etcétera. Entonces, de poder sí se puede tener un apartamento Airbnb en Robledo, también ¿dónde fue la otra persona que me dijo? En San Antonio de Prado, sí se puede, pero tengan muy en cuenta que si lo quieren tener en estas zonas, busquen que sea cerquita a lugares donde los turistas se puedan mover. Listo, tenemos otra pregunta aquí de Airbox Asesores Inmobiliarios. Nos dicen, hola, qué información tan valiosa, gracias por ese comentario. Soy Ernesto Nibagué, soy anfitrión de Airbnb. El ejemplo financiero en qué ciudades aplica de Colombia, ya que en mi ciudad esos precios son muy altos. Bueno, Ernesto, gracias por el comentario, nos encanta que nos digas eso, nos alienta a seguir haciendo lo que hacemos. Y la respuesta es, ¿en qué ciudades aplica? Aplica en Medellín. Esto es un análisis hecho con números de Medellín, números de ocupación de Medellín y de tarifas de Medellín. Sin embargo, puede ser un modelo que se puede aplicar a varios lugares. Tenemos unos porcentajes estimados como genéricos de cómo es el tema de las rentas en Airbnb, pero es un ejemplo específico de Medellín. Es un mercado que conocemos muy bien, es un mercado que Airbnb lo dota como A+, que es la dotación o la calificación más alta que se le puede dar a un mercado. Entonces nos enfocamos en el mercado de Medellín porque realmente es en Colombia de los mejores mercados para la renta y en Latinoamérica. Buscamos realmente esa calidad en la ocupación, en las tarifas y en las propiedades que tenemos. Bueno, por acá preguntan, hola, ¿cómo hacer si está prohibido en la unidad alquilar menos de 30 días? Pues en realidad es un tema que tendría que ser llevado pues a la asamblea de la unidad, o sea, hablar entre todos también, porque de pronto el tema de que hayan personas entrando cada día a la unidad, al edificio, etcétera, puede causar molestias a los otros residentes de la unidad. Entonces es un tema importante hablar, y también el tema de la regla, es importante mirarla. Sí, hay que mirar muy bien la norma. Si la norma no permite dentro del edificio poder alquilar, realmente no hay nada que hacer. Se pueden tener todas las reuniones que uno quiera con la asamblea, pero si la norma no lo permite, no es posible. Ahora, si la norma lo permite, pero la copropiedad lo prohíbe, este es un truquito, pero el truquito es que requieres el 71% de los coeficientes del edificio. El 71% de los coeficientes, ¿qué significa? Si tú eres dueña del apartamento, tienes unos metros cuadrados; si eres dueña de un cuarto útil, tienes unos metros cuadrados; si eres dueña de un parqueadero, tienes metros cuadrados. Si tú sumas esos metros cuadrados, divididos el total de metros cuadrados que tiene el edificio o la unidad, eso nos da el coeficiente. Necesitamos entonces el 71% de los coeficientes de un edificio para poder voltear las reglas de un edificio residencial a un edificio que pueda hacerse rentas por días. Pero si la norma no lo permite, eso es irrelevante. Primero mirar la norma y luego la norma se mira a nivel de edificio. Milton nos pregunta, buenas noches, gracias por el espacio. ¿Este modelo de negocio lo puedo emprender como persona natural o como una SAS? Gracias y felicitaciones. Muchas gracias, Milton. En realidad lo puedes hacer como una persona natural, no necesitas, o sea, únicamente tienes que comprar un apartamento, tener una propiedad que se pueda rentar por Airbnb, que tenga la licencia, etcétera. Lo puedes montar tú mismo por la plataforma de Airbnb y listo, no tienes que ser una SAS. En realidad es un modelo de negocio fácil si tienes pues todas las licencias, todas las normas, etcétera, al día. Correcto. Listo. En el último slide nos pregunta Andrés Arias Londoño. En el último slide, cuando especificaste la cifra de los $2.500, ¿eso es la renta de la propiedad amoblada por mes? Correcto, Andrés, esa es la renta bruta amoblada por mes para el caso específico de Medellín. Hablamos del caso específico de Medellín porque no en todas las ciudades aplica, no en todas las ciudades los apartamentos generan 7,5 millones al mes. Hablamos de Medellín porque es un mercado especial que tiene un tema de un déficit importante en el número de camas.
para hospedaje. Entonces en Medellín realmente existe una oportunidad muy grande porque la demanda es muy grande y realmente, como dice el dicho, pues no hay cama para tanta gente. Bueno, y por último nos están preguntando que si va a quedar grabado el live. Si va a quedar grabado, les vamos a estar mandando en los próximos días el link donde van a poder verlo a través de las redes sociales y a través de los grupos de WhatsApp que tenemos. Perfecto, así concluye el live de hoy, esperemos que lo hayan disfrutado. Nos disculpamos de nuevo por los problemas técnicos, ya para el próximo live no lo tendremos, los esperamos dentro de 8 días, el miércoles 17 de agosto a las 7 de la noche. Lo que tenemos entonces es el live segundo masterclass, donde ya pasaremos de la propiedad al edificio, ya hablaremos de las características de un edificio exitoso de renta, cómo poner el precio de las propiedades, cómo calcular la ocupación, cómo calcular los ingresos potenciales con mayor certeza, teniendo muy poco margen de error. Y tendremos un invitado especial que es Felipe Mesa, el CEO y el fundador de la empresa M+ Group, para que la busquen y la chismoseen ahí en redes sociales. Hacen proyectos inmobiliarios disruptivos, distintos, de renta, y aquí vamos a hablar de cómo la combinación entre la arquitectura, el diseño de interiores, el factor de rentas por días y toda esa combinación de factores nos permiten tener rentabilidades tipo criptomonedas o tipo de acciones en activos que son cemento, acero, vidrio y están palpados en metros cuadrados. Los esperamos dentro de 8 días, responderemos todo tipo de preguntas en los grupos, mandaremos el link del siguiente masterclass y allá los esperamos. Sí, de verdad no se lo pierdan porque el invitado de verdad de del próximo masterclass es brutal, mejor dicho. De verdad busquen en internet M+ Group para que vean todos los edificios y todo el reconocimiento que tienen. Entonces no se pierdan el espacio, que va a dar información demasiado valiosa. Tiene una experiencia gigante en el tema de construcción de edificios Airbnb, disruptivos, una arquitectura impresionante, entonces no se lo pueden perder. Muchas gracias por todo, feliz noche. Gracias.